un gusto recibir en este espacio a esta hora a Saría Moya, ministra de Economía y Finanzas. Bienvenida, ministra, qué gusto tenerle aquí. Muchas gracias, Liz, por este espacio para comunicar a la ciudadanía. Algunos temas que analizar. Quiero empezar con las medidas anunciadas el día de ayer por el gobierno, estas 5 medidas que incluyen, entre ellas, pues ya conocemos eliminación de subsidio al diésel para los atuneros, una tasa de fiscalización para la minería, por ejemplo, el sincerar el cobro de las tarifas para las empresas de la tarifa de energía eléctrica. Esto más o menos en recaudación superaría algo más de 500 millones de dólares. ¿Cómo se integra esto como parte del gobierno? ¿Cómo lo están manejando dentro del plan fiscal? Muchas gracias. Sí, estamos anunciando una serie de acciones que son para poder tener finanzas públicas que sean sanas y que sean sostenibles. Nuestro principal objetivo es generar crecimiento para la producción, crecimiento para el comercio, para las exportaciones. Pero para eso también es necesario tomar acciones que nos permitan hacer que nuestros ingresos puedan costear nuestros servicios públicos, que finalmente es nuestra razón de ser. Nosotros hemos tomado estas acciones considerando que hay industrias que pueden realmente afrontar e internalizar los costos de un subsidio. Un subsidio que no está bien focalizado es realmente una fuente para el contrabando, para la corrupción e incluso para la delincuencia. Y tenemos que focalizarlo. Ahora, ¿qué se va a reinvertir lo que se obtiene como recaudación de la implementación de estas medidas? Nosotros tenemos que dar continuidad a nuestros servicios sociales y a los programas que tenemos para el sector productivo y poderlo dinamizar. Es importante que consideremos que nosotros somos un país que heredamos un problema fiscal estructural muy fuerte. ¿Qué quería decir esto? Que el Estado no lograba pagar sus servicios, no lograba pagar a los proveedores a tiempo, no lograba pagar a los gobiernos locales y aún se mantienen deudas que tenemos que seguir afrontando de administraciones pasadas. Es decir, nosotros necesitamos generar ingresos que sean sostenibles en el tiempo para ir pagando lo que nosotros generamos de gasto, pero también las deudas históricas que tenemos. Actualizando esa cifra, ¿en cuánto se mantiene? Si no me equivoco, en el primer trimestre de este año eran 1.139 millones de dólares, más o menos. Tenemos previsto que para el final del año podría existir un déficit de alrededor de 3.000 millones y por eso tenemos fuentes de financiamiento activadas. Eso es el déficit, pero yo decía lo que tienen como deuda atrasada, ¿no? Lo que está todavía pendiente de pago. Sí, es alrededor de ese monto y nosotros hemos ido saneando las finanzas públicas. Por ejemplo, en este año hemos pagado alrededor de 1.200 millones a los gobiernos locales. Eso incluye montos que pertenecen al 2025, pero también montos de administraciones pasadas. Ahora, estas medidas generaron reacciones. Por ejemplo, desde el sector atunero dicen que realmente lo que se va a ahorrar el Estado por la medida dirigida hacia ellos no tiene gran impacto, pero sí va a tener un impacto en las comunidades y quienes se dedican a esta actividad pesquera. Están pidiendo una eliminación gradual, piden que el ISD también se elimine para combustibles, para equipos, insumos, que tenga también un IVA cero. ¿Qué tan factible es sentarse a conversar y a lo mejor acceder a estas peticiones? El gobierno siempre va a estar abierto al diálogo, pero es una acción que se ha venido discutiendo en los últimos 4 años. La eliminación gradual no solo la vemos a nivel de precios, sino también a nivel de sectores. Esta es una industria que ha exportado más de 1.600 millones de dólares. Y si bien es cierto, lo que se resta del subsidio es 42 millones y por eso es importante dimensionar la medida en el sector. Lo más importante es el proceso para focalizar y para orientar los subsidios. Eso es un mensaje importante que estamos dando a la ciudadanía. Hay 42 millones que se están entregando a una industria que los puede afrontar y eso nos puede servir para utilizarlo en programas sociales. ¿Y estas medidas responden quizás a ese compromiso que tiene el Ecuador con el Fondo Monetario Internacional y que van dirigidas precisamente a reducir el déficit fiscal? El Ecuador tiene un plan económico sólido y es ese plan económico el que ha traído fuentes de financiamiento, no al revés. Somos nosotros como autoridades en funciones los que tenemos que hacer que nuestros ingresos costeen nuestros servicios sociales. Y esa responsabilidad no es de nadie más, Liz, es simplemente de nosotros como ministros de Estado y como responsables de la sostenibilidad de la economía, no solo durante nuestro periodo de gobierno, sino en los siguientes 10 y 20 años. Las decisiones que tomamos ahora impactan en las generaciones futuras. Ahora, usted me mencionaba hace poco que proyectaban terminar el año con algo más de 3.000 millones de dólares como déficit, ¿verdad? Dentro de eso, para bajar a esa cantidad, ¿se está pensando en una nueva reforma tributaria?
Nosotros tenemos que ir tomando las acciones que hagan que nuestros ingresos sean sostenibles y en ese sentido analizamos y conversamos con diferentes actores para que esto sea algo que sea sostenible. Pero también es importante la optimización del gasto. Hay una palabra clave acá: calidad del gasto. No es solo gastar, sino revisar cómo estamos utilizando los recursos que vamos recaudando. En este caso, estas medidas también nos ayudan a sortear algo importante. Somos un país petrolero, nuestros ingresos estatales dependen del petróleo y hay una baja en el precio del petróleo. Esa baja del precio del petróleo ahora hace que sea más digerible el ir focalizando nuestro subsidio, pero hay que considerar que también significa una pérdida de ingresos para nuestro presupuesto general del Estado que la tenemos que afrontar como país. Pero entonces, ¿sí o no una reforma tributaria? Lo estamos analizando. ¿Para este año? Puede ser para este año o para el siguiente. Ahora, si bien el Servicio de Rentas Internas ha batido récord en recaudación, ¿pudieran los ecuatorianos soportar una mayor carga tributaria? Depende si es que esta es progresiva o no. La carga tributaria no se reparte solo al usuario final. Una muestra de eso es la medida que tomamos para incrementar los 3 puntos del IVA. Esta medida hubo mucha especulación, se decía que iba a generar inflación y la realidad es que nuestra inflación es una de las más bajas de la región. Pero esto fue porque se toma con medidas compensatorias y pensando en el usuario final. La carga tributaria puede trasladarse tanto al vendedor como al consumidor, dependiendo de cómo los productos se van comercializando. Ahora, para mayo se esperaba un desembolso del Fondo Monetario Internacional como parte de ese crédito adquirido en el 2024. ¿Se va a hacer? ¿Cómo está esa situación? Sí, nosotros hemos tenido un diálogo abierto con todos nuestros financistas, no solo con el Fondo Monetario Internacional. Hemos tenido las visitas de nosotros en Washington y ellos también nos pudieron visitar la semana pasada, Banco Mundial, BID, CAF, que son financistas que apoyan nuestro programa económico y esos desembolsos ya están en tránsito. Obviamente tuvieron un retraso, se podría decir, que es normal por un periodo electoral. Es normal que los financistas esperen para ver si es que vamos a tener continuidad en nuestra política económica. Pero como repito, el plan económico es nuestro y tenemos apoyo de varios financistas. Y dentro de ese plan económico, ¿cuál es la necesidad de financiamiento que tiene el Ecuador? Actualmente va a ser ir reduciendo la brecha. Nosotros tenemos ahora un déficit de 3.000, los financistas vienen a cubrir esa brecha. Nosotros también hemos trabajado en un plan de 4 años, un plan económico que prevé que en estos 4 años ya esos ingresos nuestros puedan ir financiando nuestros servicios sociales y dejemos de depender de los financistas, sino que seamos nosotros autosuficientes. Pero y aparte, quizás se analizan nuevas fuentes de financiamiento, a lo mejor emisión de bonos, por ejemplo. Sí, nosotros planeamos regresar al mercado de bonos el siguiente año. La entrada sería en una parte con bonos que son garantizados por multilaterales y todo esto va a depender de qué tan sostenibles seamos en la implementación de nuestro plan. Aunque usted dice lo que buscamos es dejar de depender de este financiamiento, por ahora lo necesitamos. Se piensa también a lo mejor en préstamos, no sé, a Estados Unidos, China. Nosotros tenemos varias fuentes de financiamiento y varios mecanismos de financiamiento. Tenemos también financiamiento que estamos analizando de gobierno a gobierno para que puedan financiar parte de los proyectos del Plan Anual de Inversiones, pero eso lo vendremos haciendo en el tiempo y de acuerdo a las condiciones y qué es lo mejor para el endeudamiento del Estado mientras sea necesario. Remontándonos al discurso de posesión del presidente, él en ese discurso dijo que la inversión estatal va a ser el motor dinamizador de esta economía, pero la gran pregunta es, ¿en qué se va a apalancar? ¿De dónde van a salir los recursos? Parte de esos recursos siguen saliendo de nuestras rentas petroleras. Existe una normativa que habla de cómo utilizar los ingresos que tenemos. Los ingresos que no son permanentes, es decir, los que vienen de venta del petróleo o del endeudamiento, tienen que invertirse para que nos puedan dar réditos. Esas son las principales fuentes de financiamiento de estas inversiones. Hablemos en términos del gasto público. ¿Cuáles van a ser las prioridades en este segundo semestre del año? Las prioridades son, primero, el sector social. Tenemos que dar continuidad a nuestros servicios sociales. Y segundo, ir fortaleciendo la fuente de donde provienen nuestros ingresos. ¿A qué quiero decir? Nosotros tenemos ingresos tributarios. Esos ingresos provienen de un sector productivo. Este sector productivo tiene todavía vulnerabilidades, como por ejemplo la seguridad o la necesidad de tener energía garantizada y por eso una de nuestras prioridades es invertir en energía y hacer también y facilitar que nuestro sector privado pueda ir
haciendo una transición hacia una diversificación de sus fuentes de energía. Y es por eso que estamos ya impulsando el reglamento para que el Ejecutivo pueda comprar energía a nuestro sector privado. Hablando del crecimiento económico, el Banco Central del Ecuador ha proyectado que la economía crecerá en un 2,8%, el FMI dice un 1,7%. ¿Cuánto dice usted? ¿Hacia dónde va ese crecimiento de este 2025? Nosotros creemos que va a ir más allá del 2,8%. Eso también lo ha mencionado el señor presidente. Siempre van a haber diferentes estimaciones, pero sí confiamos en que nuestra política económica va a lograr dinamizar, pero esto depende también de cómo los actores del sector privado se van sumando a estos esfuerzos por hacer transiciones, como por ejemplo la de energía. Ahora, el sector privado también espera más a lo mejor del gobierno, ¿no? Ellos siempre dicen que son ese puntal donde se apalanca el gobierno, pero sin embargo no se quitan barreras que ellos necesitan para poder generar empleo y tener una producción también más eficiente. Sí, nosotros, como digo, estamos en constante diálogo porque las acciones que tenemos que tomar para crecer como país no salen solo del Ejecutivo, también salen de esos actores y por eso a través del Ministerio de la Producción estamos abriendo la construcción de una agenda de crecimiento que tiene el apoyo también de expertos internacionales para poder reunir todas esas ideas y ver cómo podemos facilitar y fomentar la inversión privada. Quiero regresar a las deudas que mantienen como gobierno también. Hace unos días pudieron cancelar a las prefecturas lo que tiene que ver por equidad territorial, pero todavía hay un saldo pendiente y no solo con ellos, a lo mejor sí. También en materia de salud. ¿Cómo van a establecer también las prioridades para irse poniendo al día con eso que adeuda? Sí, para darle un ejemplo. Hay un tema muy sensible, las dializadoras, que es una de nuestras principales preocupaciones. Solo en este mes se pagaron 22 millones a dializadoras. En todo el año se va pagando alrededor de 55 millones. Entonces se ve que en esta gestión va a ser una prioridad el sector de la salud. En insumos médicos alrededor de 20 millones igual solo en el mes de mayo. Entonces, como digo, no solo tenemos que costear nuestros servicios actuales, lamentablemente tenemos que hacernos cargo todavía de deudas heredadas que se van saldando en el tiempo. Asimismo, con los gobiernos locales hemos tenido un diálogo muy abierto con las autoridades del CONGOPE y del AME y cuando ellos llegaron a mi despacho yo les esperé con un plan de pagos que nos pusimos de acuerdo. De hecho, mi compromiso inicial era poder pagar la mayoría de la cuota de las prefecturas del 60% el 4 de junio y les prometí que sí. Nosotros teníamos liquidez, lo adelantamos al 30 porque entiendo las necesidades de fin de mes de una administración. Ya sí lo hicimos. Este miércoles. Sí, pero ya lo pagamos el día viernes, entonces eso demuestra el compromiso que nosotros tenemos con el desarrollo territorial. Sin desarrollo territorial no hay desarrollo nacional y esa va a ser una prioridad también de nuestra gestión. Se ha anunciado que Ecuador va a tener 2 reuniones más con Estados Unidos en busca de negociar este arancel del 10%. ¿Para cuándo se tiene proyectado se den estas reuniones? Ya los diálogos iniciales han comenzado, las tenemos en estos 2 siguientes meses. Sin duda necesitamos negociar cuáles van a ser las condiciones en las que el Ecuador va a comercializar sus productos. Estados Unidos es un socio comercial importante y tenemos ahí una carta abierta también por parte del gobierno de Estados Unidos para ir negociando a través del Ministerio de la Producción y Cancillería las diferentes acciones que podemos ir tomando. Dentro de eso, también analizar un tratado de libre comercio con Estados Unidos, ir abriendo el camino. Siempre estamos abiertos a que haya mayor comercio en el Ecuador. Las condiciones son las que se tienen que ir revisando. Había muchísima también especulación con respecto al Tratado de Libre Comercio con China y se está dando, igual el de Canadá, y seguimos aperturando mercados para nuestro país. Gracias, ministra, por habernos acompañado esta mañana aquí en 24 horas. Ha sido un gusto tenerla en este espacio. Muchísimas gracias, Liz, por el tiempo.